Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Iris Guerrero. Soy psicóloga del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo, CEPRIT Lima para mejor referencias. Mi presencia aquí obedece a la presentación de un proyecto que se ha diseñado para contener la propagación y afectación que los riesgos psicosociales puedan tener sobre ustedes, especialmente en el trabajo. Y es que la actividad que ustedes desarrollan, al ser una actividad que convoca pues una respuesta directa con los pacientes, pero de manera remota, también supone algunas situaciones y condiciones de riesgo para vivenciar el estrés laboral u otras situaciones de naturaleza psicosocial. Así que en aras de tratar de contener la manifestación de estos riesgos y tratar de controlarlos y tener una mejor respuesta frente a ellos, les voy a presentar el proyecto Arquetipos, ¿sí? Así que comencemos. Para presentar este proyecto y dar cuenta de los beneficios que tiene y definitivamente del impacto que va a tener sobre cada uno de ustedes y del el aprendizaje y las diversas lecturas que puede desencadenar, pues vamos a situar esta conversación, esta presentación del mismo en 4 aspectos en particular. Número 1, voy a hablarles acerca de lo que son los riesgos psicosociales y por qué es importante pues prestarles atención. Vamos a hablar de las consecuencias que estos desencadenan, las maneras que se tienen para intervenir frente a ellos, dentro de los cuales pues este proyecto entra a buena cuenta a ser uno de esos aspectos, y el procedimiento que este programa involucra, puesto que para trabajarlo necesitamos ordenarnos en función a algunos pasos. A ver, comencemos. Acerca de los riesgos psicosociales. En particular, cuando hablamos de riesgos psicosociales en seguridad y salud en el trabajo, tenemos que tener en cuenta el panorama del tipo de actividad y el contexto en el que se desenvuelven estos. Si estamos atentos a ellos, sí podemos contener un poco el impacto que estos puedan desencadenar, ¿sí? De alguna forma, los entornos laborales siempre van a tener factores que van a ayudarnos a desenvolvernos dentro de ellos, como son, por ejemplo, situaciones que se desenvuelven o que desencadenan a partir de las interacciones que tenemos. En el trabajo hay 2 entes, por así decirlo, en común interacción o continua interacción, como son, por un lado, estas características que describen ¿a quién? Al trabajador, y por otro, a estas características que describen a la empresa o la organización del trabajo. Ambas siempre van a estar en una continua interacción. Por ejemplo, yo como trabajador voy a tener que adaptarme a condiciones de horario que me propone la empresa. Yo como trabajador voy a tener que adaptarme a condiciones de la actividad del trabajo. Ya no voy a atender pacientes en un consultorio de manera directa, auscultando a tal o cual paciente. Lo voy a hacer de manera indirecta a través de un televisor, de unos auriculares, a través de una pantalla, ¿cierto? Son características que describen mi actividad de trabajo y que en continua interacción yo voy a tener que adaptar y poner de manifiesto mis competencias para justamente responder a ellas. En esa interacción pues se desencadenan esto que son los factores psicosociales, los que acabo de describir. Sin embargo, van a haber situaciones que como producto de esa interacción van a desencadenar una respuesta de naturaleza negativa. Por ejemplo, si mi jornada laboral es de 6 horas y esta de pronto se ve elevada a 7 u 8 por una cuestión de falta de personal, por una cuestión de elevada carga de trabajo o XX condiciones, entonces esa interacción ya sale de lo cotidiano, ya sale de lo controlado y comienza a desencadenar otro tipo de respuesta para mí, alguna tal vez de naturaleza tensional, preocupación, acumulación, carga, ansiedad. ¿Me dejo entender? Entonces, por ese lado, esas reacciones o esas interacciones que se mantienen en el tiempo, por frecuencia, por intensidad, de manera negativa, ya no van a ser factores psicosociales comunes y silvestres, como pudiéramos imaginar, sino que se van a convertir en factores de riesgo, situaciones que van a avivar la presencia de algún tipo de afectación emocional en nosotros. Esos factores de riesgo, la OIT ya los describía por allá en el año 1984 como peligros psicosociales. Y estos peligros psicosociales
se describían de la siguiente manera: todo lo cual que a través de percepciones y experiencias, porque ojo, son nuestras experiencias las que le dan justamente esa lectura de afectación, de ritmo negativo. Todo lo cual que a través de esas lecturas de percepciones y experiencias puede influir ¿en qué? En la salud, el rendimiento y la satisfacción que tengamos en el trabajo. Esto es bastante importante, porque en la medida que nuestro nivel de satisfacción, nuestro nivel de motivación, nuestra misma salud se vea afectada por estas reacciones o por estas situaciones negativas, es donde allí va a comenzar a desencadenarse toda la gama de consecuencias habidas y por haber, definitivamente de naturaleza negativa, que van a hacer que nuestra respuesta emocional y evidentemente nuestra salud mental se vea afectada. Y ahora, ¿de dónde se disparan todas estas condiciones o factores de riesgo como aquí se les proporciona? Pues tenemos algunas fuentes. Y definitivamente en este contexto no podemos dejar de lado que el COVID-19 está siendo una fuente de afectación bastante importante para la experiencia que tengamos de estos factores de riesgo. Y es que este COVID-19 ha venido a alterarlo prácticamente todo en términos de habitualidad, en términos de ritmo de trabajo, incluso en la misma naturaleza del trabajo que hoy los convoca, pues justamente resuena más en una condición de pandemia en la que estamos desempeñándolo. Entonces, por ese lado, cuando hablamos de dónde provienen los factores de riesgo psicosocial, hablamos de una clasificación que no excluye a la condición de pandemia o contexto de pandemia en el que nos encontramos. Vean ustedes por acá. Habitualmente los factores de riesgo se van a localizar por tres áreas o tres fuentes, si queremos verlo así. Uno de naturaleza extralaboral, desde el cual pues el mismo COVID-19 ya de por sí tiene allí mucha presencia. Hablamos de otro de naturaleza intralaboral, es decir, ya las características mismas de la actividad del trabajo que hacen pues que de alguna manera se experimente algún tipo de situación de tensión, pero que dentro de todo pues pudiera ser controlado. Y también tenemos una fuente de naturaleza individual. Y es que si se acuerdan, hace un momento cuando les mencionaba acerca de cómo interactuaba el trabajo y la persona para poner de manifiesto esto que llamamos los factores psicosociales, ¿sí? Y cómo cuando en esa interacción de alguna manera se demostraba o aparecía un ritmo negativo, esto se podía convertir en factores de riesgo. Igual, el producto viene a ser la interacción que tiene el trabajo con el individuo o el trabajador, ¿cierto? Entonces, por allí tenemos ya de por sí dos fuentes: el trabajo, la parte intralaboral, y la persona, la parte individual. Cuando hablamos de la esfera de lo extralaboral, es como lo que está alrededor de estos entes en contienda, pues también va a tener efectos sobre ambos. Por ejemplo, cuando decía que el contexto de la pandemia está influyendo en sobremanera sobre las características de nuestra actividad, pues un reflejo de ello es el hecho de que ahorita mismo en nuestra actividad de trabajo todos tengamos que tener una mascarilla puesta, ¿cierto? Eso prácticamente ha cambiado las reglas de convivencia social que tenemos en la actividad de trabajo, por citar un ejemplo. Pero en este aspecto, en este momento, nos vamos a concentrar en esta esfera, en la esfera de lo individual, para justamente a partir de allí poder fortalecer más estrategias que nos permitan contener mejor el impacto de estos factores de riesgo. Y es que a partir de esa lectura es que nos sobreviene también la experiencia distinta o diferenciada de lo que pudiéramos nosotros tener acerca del estrés laboral, que como tal se manifiesta como un daño producto de un desequilibrio. ¿Recuerdan la parte en que les mencionaba esta interacción de la empresa y el trabajador? Pues en un continuo de equilibrio entre esta interacción, pues es que se
va a experimentar desde un clima laboral satisfactorio, un buen ambiente de trabajo, una sensación de motivación, satisfacción, o en una interacción negativa, todo lo contrario. Y es cuando esta interacción negativa, presente por mucho tiempo en intensidad, duración, frecuencia, es que se va a manifestar alguna condición que describa al estrés como tal, que como definición, pues como la que propone el modelo de demanda-control, nos la define de esta manera. La respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre quienes las exigencias percibidas, es decir, lo que experimentamos en el contexto, en este caso del trabajo o la condición misma del entorno social que frecuentamos, con los recursos y capacidades que tenemos nosotros como individuos para hacerle frente a ello. Entonces, como producto de ese desequilibrio se van a presentar algunas condiciones individuales que van a dar pie a la manifestación de este estrés. Por eso, pues, es que cuando hablamos del impacto que tiene este y todas las respuestas desencadenantes a partir de él, llámense ansiedad, angustia, depresión u otros síndromes asociados, pues tenemos que tener en consideración el impacto a la salud y al entorno social que este pueda también estar desencadenando. Por eso mismo es que no deberíamos dejar de lado este tipo de consideración. Noten aquí en esta gráfica, trato de condensar mejor cuáles son estos efectos. Lo pueden ver desde el impacto de lo cognitivo, desde lo conductual, desde lo afectivo, hasta la parte organizacional o el mismo reflejo de lo que puede suceder en la organización o en la institución. Si lo queremos ver aún de manera más gráfica, noten ustedes esto. Revisen ustedes en sí mismos. ¿Qué respuestas les sobreviene a ustedes cuando experimentan una situación de tensión? Solamente una situación de tensión, ni siquiera para señalar estrés como tal. En una situación de tensión, ya de por sí nos sobrevienen algunas sensaciones, algunos síntomas, ¿cierto? Desde dolor de cabeza continuo, desde dolor o presión en el cuello, la espalda, desde algún tipo de malestar estomacal o alguna respuesta ansiosa como que de inquietud, hasta de agobio por tratar de jalarme los pellejitos de las uñas, ¿cierto? Cada uno en su propia experiencia habrá ubicado algunas reacciones bastante, tal vez, cotidianas en sí mismo para este tipo de sensación, experiencia de estrés. Sin embargo, pudiéramos decir que ese tipo de respuestas, ese tipo de reacciones coinciden con las que por aquí pueden ustedes después ver. Noten nada más el impacto que puede tener este estrés en la salud a nivel ya de trastorno, a nivel ya de problema bastante manifiesto en su respuesta inmune. Desde problemas cardíacos hasta el disparo de los problemas de hipertensión o incluso los cuadros de diabetes, desde la misma experiencia de la migraña, los dolores de cabeza como tal. Ya de por sí ahí tenemos una serie de connotaciones bastante duras, bastante difíciles acerca de la respuesta que tiene el estrés sobre nosotros. Y si hablamos de conductas, cómo se instalan algunas conductas sobre nosotros cuando no manejamos bien estas condiciones de estrés, no lidiamos bien con estas situaciones, pues muchas de ellas ya forman parte incluso de nuestra misma respuesta natural o nuestra forma de ser, como son esas respuestas reactivas, esa percepción negativa de las situaciones. Ni siquiera es que esté agobiado por una situación tensa en particular, pero ya veo que todo es gris a mi alrededor. ¿Por qué? Porque justamente tal vez no manejé bien o no procesé bien, no cerré bien una situación de tensión, estrés en el pasado que hizo que ese tipo de respuesta se acomodara en mí. De eso hablamos cuando hablamos de adicciones, de eso hablamos cuando hablamos de la agresividad ya como parte de tu naturaleza o respuesta de socialización, por citar algunos ejemplos. Y si habláramos de lo que pasa en tu entorno, como empresa, como organización, como familia, como grupo social, pues allí ya tenemos otro tipo de respuestas también bastante
bastante importantes, bastante significativas. Miren ustedes nada más, en el entorno del trabajo, cuando muchas personas, y es más, ustedes mismos en el sector salud, siempre se habla o se tiene la idea, sobre todo a nivel de pacientes y a nivel social, de que el trabajador de la salud nos trata mal, dicen los pacientes, ¿verdad? Y es porque deliberadamente nosotros estamos tratando mal a alguien, o es porque también hay algunas condiciones que hacen que el reflejo de nuestras reacciones pues se vean de la mano con algunas condiciones que dan pie a este estrés. Y a lo mejor ese ha sido ese reflejo se ha visto en algunos de los pacientes o nuestro trato o el servicio que hemos brindado a nuestros pacientes. Y porque por allí ya se ha quedado lamentablemente en la mente de muchas personas allá afuera, ¿verdad? Entonces, desde allí ya tenemos algunas cuestiones que pueden dar pie al deterioro de la imagen de nuestra institución a partir de este tipo de experiencias de estrés mal manejadas. Hablamos de situaciones de aumento del absentismo laboral, y no porque deliberadamente no querramos ir a trabajar, sino porque tal vez la vivencia de las consecuencias físicas que les leía en la lámina anterior pues se ve tan evidente que definitivamente pues se refleja en una afectación a nuestra salud. Hablamos pues del deterioro del rendimiento, de la productividad, y no porque dejemos de trabajar, sino porque tal vez nuestra voluntad por trabajar o ser más proactivos decae. Hacemos lo mínimo indispensable. Entonces, así como el deterioro es a todo nivel. Y si es así nada más a nivel institucional, imagínense a nivel social, familiar. Cuando estamos tensos, cuando la situación de estrés y agobio se mantiene mucho tiempo, ¿qué tipo de respuesta se instala en nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros queremos estar con toda la familia reunida cuando estamos estresados? ¿O queremos que nos dejen solos, que nadie se acuerde de nosotros al menos por unos minutos hasta que se nos pase? ¿Verdad? Si es así nada más en unos breves instantes en que tal vez la atención se queda en nosotros, pues imagínense cuando este estrés ya se encuentra prácticamente instalado en su forma de ser. Entonces por allí la repercusión es bastante importante. ¿Qué podríamos hacer? Como respuestas a manera de intervención, la verdad es que hay una serie de estrategias a nivel de seguridad y salud en el trabajo que pueden alentar un mejor manejo, un mejor control. Se propaga mucho que estos riesgos psicosociales, o al menos las condiciones de riesgo, los factores de riesgo, sean identificados en las matrices de IPRC de cada puesto de trabajo, para que como trabajadores pues podamos localizar cuáles son las condiciones y poder sobre ellas también ser proactivos con el control. Y pues con eso mismo la empresa asuma la responsabilidad que le compete en cuanto al control de estos riesgos. Y es que cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de una doble responsabilidad, la que tiene la organización, la empresa, sobre el control de estos, y la que tendría o debería tener el trabajador también para ser proactivo frente al control de los mismos. ¿Sí? Siempre vamos a hablar de esa dicotomía. Entonces, desde la parte de la organización, esta estrategia que ahora les voy a presentar a continuación forma parte de este grupo de iniciativas para el control de estas condiciones de riesgo. Desde lo que pudiéramos hacer tanto nosotros mismos como trabajadores, como también lo que la misma empresa de por sí ya está promoviendo desde otros tipos de ámbito, otro tipo de actividades. ¿De acuerdo? Así que les presento el proyecto Arquetipos. ¿Y esto en qué consiste? Pues vean ustedes lo siguiente. Cuando estamos hablando de arquetipos, estamos hablando de algunos patrones, estamos hablando de algunos aspectos que tienen que ver con nosotros como individuos. Cada uno como persona tiene alguna serie de cualidades que les permiten fluir mejor en un entorno, interactuar mejor, hacerse entender mejor, cosas que hacen que nuestras experiencias en nuestro día a día
puedan ayudarnos a integrarnos mejor dentro de nuestro entorno social, nuestra realidad y lo que estamos haciendo o desenvolviendo. Dentro de esas cualidades, características, hablar de arquetipos es hablar de una especie de patrón. Ya Carl Jung lo decía en el pasado, él proponía que todos nacemos de por sí con un inconsciente colectivo. Nacemos con eso. Ese inconsciente, dice, contiene un conjunto de recuerdos e ideas compartidas con las que todos se pueden identificar independientemente de la cultura de procedencia. Es algo como que estuviera instalado en nosotros, como si formara parte de nuestro chip, de nuestros genes. Y lo que hacen estos arquetipos, puesto que no podemos acceder al inconsciente colectivo, es manifestarse a través de símbolos, es manifestarse a través de experiencias, imágenes, cosas que nos permiten identificar una especie de patrón. Por eso mismo es que cuando hablamos de arquetipos estamos hablando como que de una huella, algo que identifica un comportamiento. Es como si fuera el molde sobre el cual van a generar una serie de objetos, se van a desarrollar una serie de cerámicos, ¿sí? Pero que cada uno de ellos tenga una gama en particular, eso ya depende de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es especial de diversas maneras. Puede ser el mismo molde, pero cada uno con un diseño distinto. Y es que en eso se caracterizan los arquetipos, son patrones de imágenes y símbolos recurrentes que aparecen bajo diferentes formas en todas las culturas y que tienen una vertiente que se hereda. Para traerlo en más simple, vean lo siguiente. Cuando hablamos de arquetipos, estamos hablando de tipos, si queremos verlo así, de patrones de personalidad, que le dan una especie de camino a nuestras reacciones, a nuestras acciones, a nuestras formas de pensar, y que hacen que de alguna manera nos dirijamos o nos enrumbemos con diferente fin. Básicamente, desde la investigación de este aspecto, se ha determinado que hay 12 arquetipos que funcionan como patrón. Y estos arquetipos dan pie a las diversas manifestaciones de nuestra respuesta, que a nivel cultural, a nivel ya de la humanidad, se pueden ver en común en diversas partes. Siempre vamos a encontrar en algún tipo de grupo social al arquetipo del gobernante. Ese tipo de persona que busca tener el control, que le gusta tener todo en armonía, en definición, ¿cierto? O vamos a encontrar a las personas que tengan el arquetipo del héroe, ese tipo de personas que tienen como que la valentía y el coraje, el sello característico para encaminarse frente a muchas cosas. O que tengamos un poco el arquetipo del inocente, no de esa persona pues que se deja llevar por las ideas de los demás, sino que percibe con optimismo más las situaciones que se experimentan en el entorno. Entonces, estos arquetipos como que van a definir un poco el tipo de vertiente que vamos a adoptar nosotros en nuestro devenir, en nuestro curso. Es como el cauce del río que se va a definir recién en función a lo que nosotros le ponemos como carga, ¿no? Como río que somos. Entonces, ¿qué tanto mejor si es que tenemos identificado ese arquetipo para saber cuál es la potencialidad de nuestra forma de ser a partir de este descubrimiento? ¿Qué tanto tengo yo del arquetipo del amigo? ¿Qué tanto tengo yo del arquetipo del mago? ¿Qué tanto tengo yo del arquetipo del rebelde? De esas características que pueden a nosotros sumarnos más en el descubrimiento de quiénes somos, para justamente a partir de eso hacernos de mayores fortalezas, y no de nuevas necesariamente, sino de esas que están en nosotros, que forman parte de nosotros, de esa lectura y esa mirada que tenemos hacia nosotros mismos.
Si queremos ver cómo se manifiestan esos arquetipos en nuestra realidad, en el día a día y hasta en cosas que aparentemente no les prestamos atención, vean esto de aquí. ¿Cómo se manifiestan los arquetipos a nivel de la publicidad? Miren ustedes, el arquetipo del sabio se manifiesta en empresas o en la misma publicidad que una empresa o una imagen quiere dar de sí misma. Google de por sí les plantea eso, el arquetipo del sabio. Conmigo encontrarás todo lo que necesitas y todo lo que no sabes. O por ejemplo, el arquetipo del rebelde, del villano. Esta empresa de motos Harley Davidson. No es que sean malas por naturaleza, no te están demostrando eso, te están hablando de la rebeldía, del buscar, de que podemos emprender cosas o ser revolucionarios a partir de la iniciativa que le pongamos a las cosas que hacemos, el punche, ¿verdad? Entonces, estos arquetipos están presentes en todo tipo de ámbito, desde la literatura, desde la publicidad, desde la cinematografía, desde incluso el día a día en tu ambiente de trabajo. Tú lo puedes encontrar aquí mismo, lo puedes identificar hasta en tus pacientes. A partir del autoconocimiento que tengamos de nosotros mismos, vamos a tener una lectura más abierta acerca de lo que podemos percibir del entorno. Y a partir de ello, pues fortalecer aún más la dinámica de nuestras interacciones dentro de él. Y con mayor razón, recibir mejor y hasta trabajar mejor el impacto de las dificultades que se nos puedan sobrevenir. Es el espíritu de este proyecto. Que tú descubras cuáles son tus arquetipos, que tú descubras qué es lo que te define mejor, o al menos por encima de otros, en relación a los arquetipos, que pueden darte pie a descubrir mejores cosas. ¿De acuerdo? Es en ese ímpetu que se ha desarrollado este proyecto para tratar de, a partir de él, sobrellevar mejor el efecto de los riesgos psicosociales. Es una mirada distinta, una mirada que va más allá de enseñarte a manejar tu ansiedad o que va más allá de solamente encontrar una técnica o un recurso. Es una mirada hacia ti mismo desde el autoconocimiento como punto de partida para que a partir de allí tú te empoderes en virtud de tus propias fortalezas. ¿Cómo vamos a manejar este proyecto? Porque también tiene algunos pasos, algunos parámetros. Pues comenzamos a partir de este de aquí. Necesariamente la parte de la sensibilización juega un punto muy importante y este se da en un momento como el de la visualización de este video, en el que tú estás conociendo de qué trata el programa, en el que tú vas a identificar los beneficios que este puede aportar sobre ti mismo principalmente y que definitivamente por extrapolación va a tener como beneficio hacia tu trabajo, tus seres queridos, tu entorno familiar. Y para hablar del aspecto de la evaluación voy a describirlo con un poquito más de detenimiento más adelante. Pero una vez que pasemos ese punto, iremos a la del procesamiento de resultados. Es decir, a cada uno de ustedes se le va a compartir el resultado de esta evaluación para que tengan a bien el conocimiento de qué arquetipo los describe más. Después, con este procesamiento y esta entrega de resultados, vamos a dar pie a este último momento en el que se va a buscar integrar estos resultados. ¿De qué manera? Pues lo vamos a hacer desde el desarrollo de algunas sesiones taller para que ustedes puedan darse cuenta de cómo estos arquetipos pueden integrarse en su propia vida cotidiana, en su respuesta frente a las situaciones difíciles o en su simple interacción con las demás personas e incluso en las actividades de trabajo que ustedes desarrollan. Cuando hablamos de la evaluación en particular, pues se va a usar este tipo de enlace a manera de formulario Google para que ustedes puedan acceder a esta evaluación. Después de la visualización de este video, los invito a revisar su correo, en donde ese enlace estará compartido. Ustedes le darán clic a él y podrán visualizar una pantalla como esta, en donde se les describe, bueno, el enlace tiene 5 secciones y en las 2 primeras
se les hace una especie de resumen de todo lo que aquí mismo también les estoy comentando, para que lo tengan también por escrito y tal vez puedan analizarlo con un poco más de detenimiento. Las primeras 2 secciones dan cuenta de ese tipo de descripción. A partir de la tercera y cuarta sección, ustedes van a encontrar los aspectos que conciernen ya a los datos que se necesitan en esta evaluación. Número 1, sus datos personales, de qué área provienen, qué puesto de trabajo tienen, y la cuarta sección, que es la encuesta en particular. En esta encuesta ustedes van a encontrar 48 preguntas. En ellas se les va a proporcionar básicamente 5 alternativas de respuesta. Y esas 5 alternativas van a ser las mismas. No me describe es una de ellas. Rara vez me describe es la otra. A veces me describe es la tercera. Con frecuencia me describe o casi siempre me describe. ¿Y a qué hace alusión esta descripción? Pues a lo que les propone la frase de la pregunta. Se les va a proponer allí una serie de acciones, una serie de reacciones, una serie de pensamientos y formas de percibir las situaciones que ustedes harán lo posible de identificar qué tanto los describe a sí mismos. Y cuando digo que tantos los describe, hago énfasis en esta parte para que eviten en lo posible usar la alternativa central, para que traten de encontrar una definición, una respuesta que los define un poco más, dentro de lo que es más común a ustedes, ¿de acuerdo? Una vez que terminen de llenar esa parte, la última concierne a esta, y es que cuando hablamos de emisión de resultados, necesitaremos pues un correo electrónico, una casilla de correo a la cual hacerles llegar. Estos resultados son personales, son individuales, solamente se los puedo dar a conocer a ustedes de esa forma. Se va a hacer a partir de una lectura sencilla de los resultados de la encuesta que ustedes han llenado. A partir de esos resultados y del reconocimiento de qué tipo de arquetipo tienen, es que se va a desarrollar la sesión taller que se tiene pensada trabajar, que se va a trabajar en este punto de acá, en la de acá, integración de la información. Y es que después de la evaluación les decía que después del procesamiento se les va a entregar los resultados a través del correo electrónico que ustedes me puedan proporcionar en ese mismo formulario, en ese mismo enlace de la encuesta. Y a partir de la sesión de integración, en los talleres de integración, es donde vamos a desarrollar cómo estos arquetipos pueden ser para ustedes un aliado dentro de sus respuestas o interacciones en el día a día, a fin de fortalecer mejor sus habilidades para sobrellevar las condiciones que puedan ser difíciles en una situación de trabajo y que sobre todo puedan verse magnificadas por la experiencia del estrés laboral u otra condición afín, sobre todo en una coyuntura en la que nos estamos desenvolviendo. Lo que estamos buscando a partir de este tipo de actividad, de este tipo de proyecto, es fortalecer más las habilidades individuales de cada uno de ustedes frente a este tipo de panorama. Es decir, fortalecer aún más la capacidad de resiliencia que se tiene como ser humano. Más allá de que sean trabajadores o no de esta institución, aquí lo que apreciamos más es la fortaleza que como personas, como individuos, cada uno de ustedes tiene. Y en este propósito, en este sentido, pues lo que queremos es que tengamos una mejor respuesta frente a la situación de crisis que vivimos, independientemente de la experiencia de estrés o no. De todas maneras, esta experiencia ha sido significativa en múltiples niveles y para ello, para sobrellevar mejor esta experiencia, para dar cuenta de los aprendizajes adquiridos a partir de esta situación, pues todos los recursos que puedas tú poner en marcha van a ser aquí de gran beneficio. Y si puedes aprovechar como el del proyecto Arquetipos, pues tanto mejor. Así que te invito a participar de este programa, te invito a desarrollar esta encuesta, te invito a participar de las sesiones taller y que saques el mejor provecho de ellas. Así que bienvenido a este programa. Muchas gracias. Por si acaso será mi correo para el cual ustedes pueden tener todo el contacto que necesiten para cualquier tipo de duda que este programa les suscite. Así que allí tienen también mi correo electrónico.
Conmigo será hasta otra oportunidad.